Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Gracia y paz. En este saludo que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia en Corinto, la iglesia que él plantó, a la cual ya le envió una primera carta y está enviándole ahorita una segunda carta, dice gracia y paz. Que Dios les dé gracia y paz. Y resulta que es que en la cultura helénica o helenista de la época, los griegos solían saludarse con gracia, con la palabra gracia, en el griego obviamente, ¿verdad? Y así como los judíos usaban el shalom, que significa paz. Entonces, el apóstol Pablo, al saludar gracia y paz, en la mayoría de sus cartas, se expresaba de esta manera. Estaba reconociendo también en la congregación que pueden haber tanto griegos como judíos allí. Y era como una formalidad, una cordialidad, era parte de la ética, digámoslo así, de la época, saludar, ¿no? En nuestro contexto peruano criollo del 2023 sería como hola, ¿cómo están? ¿No? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hubo? ¿Qué novelas? Dicen por ahí otros. O si no, los que se ven más frecuentes simplemente dicen ¿y? En fin, es un saludo. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de gracia y lo que significa esta palabra gracia. Hoy quiero que nos centremos en paz, en la palabra paz. Y si estás tomando apuntes, como siempre digo, es una muy buena costumbre para retener lo que aprendemos en el Señor y en la iglesia. Coloca este título que estoy sugiriendo para hoy. Paz con Dios, la base de todo. Paz con Dios, la base de todo. Y es que Pablo, de sana intención y de buen corazón, sí quería que Dios le diera gracia y paz a la iglesia en Corinto, que estaba como tan conflictuada con varios temas, ¿verdad? Y pues detenerse a pensar en lo que significa la gracia, como lo hicimos la semana pasada, pues vale la pena. Y por eso hoy hablamos sobre paz, la otra palabra clave que el apóstol menciona aquí. ¿Y qué es la paz? Bueno, básicamente, la paz significa la ausencia de conflictos entre dos partes. Cuando cesa el conflicto entre dos partes, pues hay paz. Paz también o a la paz se llega por un acuerdo de dos partes. Uno de los dos cede o se reparten en partes iguales o firman ahí un contrato donde cada uno cumple con ciertas cosas, qué sé yo. Entonces, por eso se habla siempre en la historia de los acuerdos de paz, ¿no? Los acuerdos de paz, para que ya no haya conflicto, entonces, bueno, hagamos un acuerdo. Ahora, si nos damos cuenta, paz es básicamente lo único que necesitamos para vivir. O sea, podemos vivir, aunque la semana pasada también hablábamos un poco de vivir sin la gracia de Dios sería fatal. Ahí sí que no habría nada de paz, ¿cierto? Pero ponte a pensar, tú puedes vivir sin dinero y sin nada de las cosas que tienes, o sea, nada de lo que tienes, puedes vivir sin eso. Como puedes vivir con un montón de riqueza, como puedes vivir, hasta enfermo puedes vivir, pero sin paz, complicado. Cuando uno está en conflicto con algo o con alguien, ya sea interno o externo, y pierde la paz, eso no es vivir, eso es sufrir. Esa no es vida. Ponte a pensar. Entonces, ¿cuán importante es esto de la paz? Ahora, tenemos que ser sinceros. La paz se perdió en el Edén. ¿Me acompañan? Génesis capítulo 3.
Abra su Biblia allí conmigo y note cómo cambia la cosa y cómo se pierde la paz, porque el relato empieza hablando de que sí, todo estaba tranquilo y había realmente paz, pero no duró mucho. Génesis capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comer ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Eso fue muy fácil. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Y lo fregó. En fin. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre le contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Qué te parece? Fue aquí donde se perdió la paz. ¿Notan cómo fue todo este desorden y por qué estamos como estamos hoy por hoy? Es que aquí fue el problema. Qué cosa, hombre. Una manzana. Bueno, dicen que fue una manzana. Eso dice la historia, pero pudo ser un aguarmanto, una arándano, pudo ser. Pero ese fruto prohibido, y pues todo el engaño que hubo allí de parte de Satanás, la ambición, ¿verdad? La naturaleza humana, y yo quiero esto, lo otro, voy a ser como Dios, y chao paz. ¿Cuántas cosas? O sea, ¿cómo digo esto? La paz se ve amenazada por muchísimas cosas, por dinero, por ambiciones, por orgullo, por celos, por envidias. La paz siempre se ve amenazada por el pecado, en cualquiera de sus formas. Aquí la humanidad entera pecó y se acabó la paz. Pero así
En otras palabras, la desobediencia a Dios y la desobediencia a lo correcto, a lo establecido, es lo que nos roba la paz y es lo que nos coloca en conflicto con nosotros mismos, o sea, nuestra conciencia, con otras personas y, por supuesto, con Dios. ¿No te has dado cuenta que muchas veces tratamos de resolver las cosas? Sí, y no siempre calculamos bien. Y entonces resolvemos uno, pero dañamos otro. Y arreglo aquí y acá, pero que debería ir como, ah. Y el problema es porque la paz se perdió, ¿dónde? Sí, en el Edén, pero ¿dónde? En el interior del ser humano. Entonces, la paz se perdió en el Edén, pero solamente hay una forma de recuperarla. La verdadera paz, solo hay una forma de recuperarla. Y fue, pues, el único que pudo haberlo hecho fue Jesús. Y es cuando tú restableces, reconcilias tu relación con Dios. Mira, Adán y Eva estaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban. Estaban tranquilos. Era un mundo de calados. Eran dos. Esposo y esposa. Pero tan pronto desobedecieron y pecaron, la vergüenza cundió su alma y se escondieron de Dios. Se acabó la paz. ¿Quién arregla ese problema? Jesús. Y por eso es que la Biblia nos enseña que Jesús es el único que puede. Pero si me acompañas a 2 de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5, texto que vamos a analizar meses más adelante, pero vamos a leerlo ahorita por razón de esta acotación aquí, que Jesús es el único que puede arreglar el tema de la paz interior. Segunda de Corintios capítulo 5. Leamos desde el 15. Vamos a hacerlo tan largo. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo Jesús ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Que tan diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. O sea, gracias, ¿recuerdan? Quien nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ten esos pensamientos allí y acompáñame a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Somos justificados por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios. Efesios capítulo 2, acompáñame por favor, versículo 14. Efesios
capítulo 2, versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y podríamos seguir mirando otros textos. Bueno, de hecho quiero que miremos otro texto. Esperen un momento, es que este es importante. Este es versículo, en el mismo capítulo 2, versículos 13 al... Sí, aquí está. 13 al 17. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Mira lo que dice. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, llamado iglesia. Es el nuevo pueblo. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué este énfasis? Porque nosotros tenemos que tenerla clara, iglesia. La única forma de que haya paz en esta tierra es reconociendo a Jesucristo el Salvador. Es reconciliándose con Dios. La única, y claro, cuando pensamos en la tierra, pues uno dice, bueno, eso nos queda demasiado grande. A veces ni podemos con nosotros mismos, ni con nuestra casa, ahora pensemos en la tierra, ¿no? Pero podemos orar que las naciones se reconcilien con Dios. Pero la otra cara de la moneda es que la única forma de que tú tengas paz es que tú restablezcas y mantengas bien tu relación con Dios. Tu paz se pierde cuando pecas, como le pasó a Adán y Eva. Tu paz se restaura cuando te arrepientes y conectas con Dios y restableces tu relación con Dios. Estos versículos nos están dejando ver que fue Cristo el que lo hizo. Él nos trajo la paz. Él alcanzó la paz del hombre para con Dios por medio de su muerte. Y la razón por la cual muchas veces nos sentimos tristes, conflictuados y estamos ahí peleando con una cosa, con otra, es cosas que no estamos haciendo bien. Hay cosas que estamos haciendo mal. Corrige eso para que tengas paz. Restablece tu relación con Dios para que tengas paz. Y dice ahí en 2 Corintios 5 que leímos que Dios estaba con Cristo reconciliando al hombre con él. Jesús en la cruz en un momento dado dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de eso? Cuando llevó el pecado de toda la humanidad en sí. Pero todo eso era el plan divino para que hubiese esta reconciliación entre la humanidad caída y Dios, para que hubiese paz. Y por eso, a partir de ahí, el mensaje del Evangelio es que todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, pues tiene la vida eterna. Y ahora uno quiere comunicar eso a otros, y uno quiere decirle a otros que Dios es real y que esto es verdad y que cambió mi vida y que me sanó y que me salvó y que me ha dado propósito, etc. Me ha devuelto la paz, la esperanza, su gracia, su obra sobre el Calvario, en el Calvario, fue el precio para que yo tuviese hoy paz. Otro punto. Bueno, se perdió en el Edén, el hombre perdió la paz, Jesús la restauró. Pero otro punto es este: la paz de Dios
La paz que Dios ofrece no es el producto artificial o el resultado artificial o pasajero del esfuerzo del hombre. O sea, la paz verdadera no es un evento. Trasciende los momentos, trasciende los acuerdos de paz entre dos partes, trasciende los contratos, trasciende la pedida de perdón. La paz de Dios es un estado, es una condición, es un nivel de vida que Él quiere que tú tengas. Y es resultado del fruto del Espíritu de Dios en tu vida. En Gálatas capítulo 5, anote esa cita por ahí, donde se habla del fruto del Espíritu, se habla del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe. Pero la paz es resultado del fruto del Espíritu en tu vida. Y recuerda siempre que hablamos del fruto del Espíritu, si es un fruto, es un fruto. Tuvo que haberse sembrado algo. O sea, tú tienes que sembrar en tu vida lo espiritual de Dios para cosechar el fruto de lo espiritual de Dios. Tienes que sembrar en tu vida por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, por medio de la obediencia a los principios de la Escritura, el estilo de vida. Ojo, ¿recuerdan? Así tú te alimentas en lo espiritual y esto va a dar fruto. Vas a tener, entre otras cosas, paz. La paz de Dios. ¿Y cómo es esa paz? Pues recuerdas en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, mira esa paz, es que la paz de Dios es tremenda. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que usted conoce muy bien, pero abra su Biblia. En Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios, bueno, miren, antes, para llegar a la paz, dice el texto que no se preocupen por nada. ¿Ah? ¿Qué tal? Nosotros somos expertos en preocupaciones. Y acuérdate lo que significa la preocupación. Es preocuparse. O sea, es ocuparse antes de. Pero bueno, otro día hablamos de eso. El punto es este. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren por todo. Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Oren por todo. Ojo, porque muchas veces, hablando con muchas personas de mi familia, de la iglesia, vecinos, yo les digo muchas veces, sí, bueno, oremos. Oremos por eso. Oren por eso. Ay, no, que mire, eso es bueno. Oren por eso. Oren. Y a veces, la gente piensa, y pues me doy cuenta que como que piensan que, sí, no, yo ya sé, ahora, ¿no? Incluso algunas personas me dicen, no, yo no le conté nada porque yo ya sabía lo que me iba a decir. Oren. Pero déjeme decirle que esta no es una respuesta simplista o que estamos pensando la forma más rápida de salir de usted. Ay, ore. Sí. Señor, te pido que le ayudes a que entienda que debes orar. Amén. No es ese el ánimo. En realidad ese no es el ánimo al decirle a una persona, ore. Es que la Biblia lo dice no solo aquí, pero en muchos otros textos, que si tú no oras, no te calmas. Si tú no oras, vas a mantenerte así, con toda la preocupación y el estrés de lo que te preocupa. En lugar de preocuparte, ¿por qué no oras? Algunos temas el Señor los va a resolver en una, algunos otros no. Y a través de esa demora, de dilación,
te va a forjar carácter y te va a enseñar muchas cosas, pero lo que sí va a pasar, sí o sí, cuando tú oras, es que la paz de Dios llega. Por eso dice ahí, otra cosita, no solo orar, sino también oren por todo, pero dice también, dé gracias por todo. Señor, gracias que no me han pagado. Señor, gracias que me deben y se me esconden. Señor, gracias por esta adversidad. Gracias porque esto no está funcionando. O sea, es como loco, ¿no? Darle gracias a Dios por todo, incluso lo adverso. Pero esa es la actitud espiritual a la que Dios nos convoca. A que tomemos una actitud que va por encima de las circunstancias. No te han pagado. Te deben mucha plata. No tienes empleo. Estás estresado porque no tienes y no tienes y no tienes. Y estás siempre pensando en lo que no tienes, en lugar de agradecer a Dios lo que sí tienes. Ora. Y deja que Dios te dé a cambio de tu preocupación paz. Porque dice que la paz de Dios supera todo nuestro entendimiento. Es una paz, ahí sí como dirían algunos, de no me lo puedo creer. Es una paz de esas que uno no puede entender. Que todo está difícil y complejo. Pero yo estoy tranquilo. Tengo así de necesidades, pero yo tengo paz, estoy tranquilo. Porque estoy orando y confiando y descargando mi alma en Dios. Y dice ahí que esa paz guarda mi corazón, mis emociones, porque a veces uno se resiente con las personas que le fallan a uno, ¿verdad? No, cuando uno ora, Señor, guarda el corazón y guarda los pensamientos. ¿Cuántas veces no hemos podido dormir? O hemos dormido, pero como uno se levanta, es como que otra vez las preocupaciones saltaron sobre uno. ¡Uy! Se le cuelgan a uno y otra vez estamos así. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Por no depender más de Dios. ¿Quieres paz? Ora. Agradece aún por los tiempos difíciles y adversos que tienes. En el Salmo 4, en el versículo 8, allí dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y si lees el capítulo 3 de Salmos, pues, como decimos coloquialmente, para la muestra un botón. En el capítulo 3, a David lo estaba persiguiendo su hijo y lo quería matar. Y el hombre estaba metido en una cueva. Y dice ahí en el texto del Salmo 3, yo me acosté y dormí. Y desperté porque el Señor me sustentaba. ¿Cómo se llama eso? Eso es paz. Cuando tú realmente confías en Dios, tú puedes dormir bien. Puedes descansar y tener a cambio su paz. Porque Dios quiere guardar tu mente y tu corazón. Pero para eso tienes que orar y agradecer lo que estás viviendo. Ora por todo y da gracias por todo. Entonces, como esto no es algo, no es un evento, sino es algo que Dios quiere que tú vivas así continuamente, pues tienes que habituarte a vivir en la paz de Dios, orando, agradeciendo, etc. Pero hay unos textos aquí que nos recuerdan algunas cosillas. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Mira lo que dice el verso 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. O sea, estamos hablando, por un lado, que la paz se perdió en el Edén y que Jesucristo es el que restaura la paz en el ser humano. Estamos hablando que la paz es fruto del Espíritu. Hay que sembrar cosas espirituales en mi vida. Hay que buscar a Dios en oración, en lectura bíblica y todo para ahora tener como resultado paz.
Estamos hablando de orar, de agradecer. Y pues Dios actuará en ti de una forma que de pronto tú ni te das cuenta y te va a dar paz. Pero Romanos capítulo 12 nos muestra la paz desde otra lista. Es tu responsabilidad. Dice allí, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Todo lo posible. Pero claro, lo imposible se lo dejamos a Dios. Pero lo posible lo podemos hacer nosotros. O sea, vivir en paz y tener paz no es solamente decir, Señor, dame paz. Y yo voy a orar 8 horas todos los días. Y me pongo a orar y a orar y a orar. Y eso es bueno que ores. Ya quisiéramos que oraras 8 horas diarias. Pero hay una faceta espiritual, sobrenatural de la paz que Dios hace. Pero hay otra faceta muy natural y humana que solo tú puedes hacer. Entonces, si se dice hagan todo lo posible por estar en paz con todos, eso implica que hay cosas que tú debes cambiar y que debes hacer o dejar de hacer. Debes dejar o debes tratar con la fuente de irritación en tu casa, por decir algo. Hay que identificar cuáles son esas fuentes que irritan las relaciones interpersonales y tratar con eso. Eso está a tu alcance. Hazlo tú. ¿Por qué estás diciendo Señor? No, ¿qué Señor y qué Señor? Muévete. Pide perdón, reconcilia, perdona, paga, devuelve lo prestado, qué sé yo. Lo que esté a tu alcance. Hagan todo lo posible por estar en paz con todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Dice allí, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros, refiriéndose a los líderes espirituales que les agradezcan, etc. Pero dice, tengan respeto y demuéstrenles amor por la obra que realizan. ¿Cuánto respetas tú a los demás? Piensa. ¿Cuánto amas tú a los demás? Piensa. Porque en la medida que tú cierras el corazón o que tratas a los demás, así bien no vas a estar contigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me dejo entender, hay cosas que están a tu alcance, están en tu mano y tú puedes corregirlas para tu propio bien. Y hay un texto más que quiero citar aquí, es Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 18. Muy simple este versículo, pero dice mucho. Mira lo que dice acá. Santiago capítulo 3, verso 18 dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y cosecharán y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cuántos quieren la paz? Todos queremos la paz. Todos queremos vivir en paz. Bueno, hay que sembrar semillas de paz. Hay que sembrar semillas de paz. Ay, ¿cómo puede ser eso? Mira, un ejemplo. Si alguien aquí en este lugar, en la iglesia, tiene problemas conmigo y quiere sembrar una semilla de paz conmigo, invíteme a comer. Un acto de este tipo, es un ejemplo, pero lo puedes hacer real si quieres. Entonces, estás sembrando una semilla de paz, estás tomando la iniciativa. Invita a esa persona con quien tienes conflicto, invítala a tu casa. Un regalo, una atención, un saludo, un acercarse a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Y agradezco tu consejo, tu opinión, Es una semilla de paz. Y si es una semilla que se siembra, va a dar un fruto. Dice acá, una cosecha de justicia.
Hay mucho que podemos hacer nosotros por mantener y vivir en la paz de Dios. Lo que no podíamos hacer, Dios lo hizo. Nosotros no podemos morir por todos los pecados de la humanidad, pero Dios hizo eso. Ahora, lo que tú y yo podemos hacer es compartir el evangelio con otros, amar más, pelear menos, sembrar semillas de paz. Y hay un montón de otros versículos, pero quiero respetar el tiempo. Y quiero que oremos para que nos vayamos en paz. Yo sí quiero recordar a todos que el propósito principal para el cual Dios nos salvó fue lo que leímos en 2 Corintios capítulo 5. Que nosotros hemos sido reconciliados por Dios, reconciliados con Dios, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz y nuestra fe en el Evangelio. Pero la razón de eso es para que tú y yo comuniquemos ese mensaje al mundo. Por eso dice, nos encomendó el ministerio de la reconciliación, como que Dios le rogara a la humanidad por medio de nosotros: arrepiéntanse, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Es nuestra chamba principal, nuestra principal asignación espiritual es comunicar el mensaje de paz al mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces ahora puedes entender por qué Satanás está tan interesado en robarte a ti tu paz. ¿No te das cuenta que muchas veces él te distrae de muchas formas? A través del empleo, a través del dinero, a través de la enfermedad, a través de la flojera, a través de que me miraron, no me miraron, me saludaron, no me saludaron, que todo esto. Y tú entras en conflicto. Al entrar tú en conflicto, ya no comunicas el evangelio. Se pierde el propósito para el cual Dios te salvó, porque tú estás ahí más ocupado de tu propio dilema que en la tarea grandiosa que Dios nos puso. ¿Me dejo entender? Entonces no pisemos el palito del error. No sigamos la cuerda al maligno. Iglesia, hay que levantarse. Hay que reconciliarse con Dios. Si tú tienes algún tema pendiente con Dios, porque tienes ahí pecado oculto, porque no has perdonado a alguien, qué sé yo, arregla eso pronto, para que tú no solo tengas paz, sino que seas mucho más efectivo en esta vida, en esta tierra. Para que tu trabajo vaya mejor, para que tus relaciones vayan mejor, para que tu ministerio vaya mejor, etc. Satanás, te repito, quiere robar tu paz todo el tiempo. Te bombardea con ideas, con problemas, con una, con otra. Entonces, iglesia, respondámosle a Dios en esta hora. Yo quisiera que usted orara allí donde usted está y pueda darse cuenta si este mensaje le ha ayudado a darse cuenta: oye, si yo aquí estoy pisando el palito, aquí no perdono, aquí esto, aquí lo otro. Que bueno, empieza ahorita, empieza a pedir perdón, empieza a reconciliar aquello que no está bien en ti. Recuerda, hazlo, pon paz entre tú y Dios primero, para que luego puedas salir a arreglar las cosas con la familia, el trabajo y compartir efectivamente el evangelio. Toma un instante para orar allí donde estás sentado. Por favor, responde a Dios en cuanto a tu parte en esto de la paz que Él quiere para el mundo. Padre Santo, Señor, yo te agradezco este tiempo y este momento de quietud y reflexión, y clamo, Señor, que tu Espíritu hable a cada uno de los presentes. Que tu Espíritu, Señor, le muestre a cada uno de los presentes lo que ellos necesitan ser y hacer.
y que ellos puedan corregir lo que tengan que corregir, que ellos puedan cambiar lo que tengan que cambiar, puedan adoptar lo que deban adoptar, Señor. Que echen mano de esa paz tuya que sobrepasa el entendimiento, guarda la mente y el corazón. Yo te clamo que como iglesia, como hijos tuyos, vivamos en tu paz. Y de esta manera podamos ser más efectivos en el ministerio de la reconciliación que nos has encomendado. Señor, que esta semana, donde quiera que vayamos y estemos, cada uno sea consciente de su rol pacificador en esta tierra. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros y gracias una vez más por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén.